Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Esto es Efecto Financiero, aquí por Efecto Noticias. Un servidor, Efraín Flores, a nombre de todo el equipo que hace posible su programa, les saluda con el gusto de siempre. Vamos a comenzar, tenemos mucha información con lo correspondiente al día de hoy. Un gobierno innovador, cuando eso debería ser de las empresas. Vamos a platicar al respecto con Alonso Yáñez, socio precisamente en asuntos de análisis, de innovación y de consultoría de Deloitte México. Alonso, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Efraín, muy buenas noches. ¿Tu título específicamente cuál es como socio de Deloitte? Yo soy socio responsable del sector público y desarrollamos proyectos de consultoría y servicios profesionales en general. En el sector público específicamente, ¿hay innovación por primera vez y estamos viendo que la gritan a todos los rincones del país? Muy interesante fenómeno, Efraín, porque de unos años hacia acá, las empresas y los gobiernos, los países se dan cuenta de que no se pueden resolver los retos que tienen las sociedades actuando de manera tradicional. ¿Qué significa eso? Innovación. ¿Pero qué es la innovación? Innovar se entiende el día de hoy, sobre todo en nuestro país, y los gobiernos así lo ven en su gran mayoría, como la implantación de un sistema, el uso de tecnología. Lo que creemos nosotros, estudiando un poco más a profundidad el fenómeno, es que el ámbito de transformación cultural, de procesos y radical o de una manera más integral, es lo que hace la diferencia cuando un gobierno o una empresa va a innovar. Vemos que el gobierno desarrolla un instituto del emprendedor, institutos para la innovación, algo que inusitado en este país pensar que hubiera eso. Ya teníamos institutos para, incentivos para las pymes, pero para el emprendedor, para fomentar el sector privado, el emprendurismo entre los nuevos jóvenes, parte es fenómeno, corrígeme, porque se admite que las nuevas generaciones difícilmente van a conseguir empleo en los mercados formales tradicionales. Es correcto. Los jóvenes vienen empujando fuertísimo en nuestro país y los empleos son escasos, sobre todo si lo vemos en el contexto internacional, donde nuestros jóvenes el día de mañana van a estar compitiendo por los empleos con profesionales sumamente preparados de la India, de China, de cualquier otro lugar. En la economía virtual y en los medios virtuales, las geografías ya van a ser irrelevantes. En ese sentido, nos empieza a caer el 20 en la sociedad y entonces los gobiernos empiezan a ver que si no hacemos algo distinto, vamos a obtener los mismos resultados. Ahí es donde entra el concepto de innovación como un deseo en un primer momento. Ahora, esto que estás mencionando es muy importante por lo siguiente. Si ustedes preguntan cuál es la diferencia esencial, o sea, el extracto de la diferencia entre un México y un China, yo diría la innovación. La capacidad para crear innovadores. Todo lo demás tenemos capacidad para competir, pero brutalmente con China. Y luego irnos a las escalas, los volúmenes brutales que ellos producen también, por supuesto. Pero más que nada es la creatividad del emprendedor mexicano, porque no se le ha fomentado en México. Por allá vamos, con esto que estás diciendo, ¿qué hace el gobierno? Exactamente. Hay un cambio de paradigma, Efraín. Tradicionalmente se entendía la innovación como un esfuerzo aislado de investigación y desarrollo en una parte, digamos, suscrita a un área de una empresa. Con una cita además del gobierno. O un área. Sigiloso. De bajo perfil. Era el cuarto donde se encerraban los científicos locos a pensar ideas locas. Se les aplaudía y nada más. Sí. El resultado pues ha sido razonablemente bueno en el tiempo. ¿Qué pasaría si dentro de un gobierno, una empresa o dentro de un país, la innovación viniera no de un área aislada, sino de toda la sociedad? Lo que nosotros creemos es que la diferencia y el cambio de paradigma está en que las ideas innovadoras pueden venir de cualquier lugar, no de unos privilegiados que se les paga por pensar, sino de el que vive día a día en la ventanilla de atención al público, en un crucero en la calle o dirigiendo una Secretaría de Estado. Al mismo tiempo se debe de capturar toda esa creatividad y ese talento y transformar con un sentido pragmático en algo que dé valor. Ese es el cambio.
en un crucero en la calle, imagínate todos los piratas tecnológicos que hay en México, que son geniales, ¿no? Y que además venden enfrente de la Secretaría de Hacienda y enfrente del Palacio Nacional. O sea, los están viendo el presidente y el secretario de Hacienda. Si a esos los recoges y en lugar de castigarlos, los estimulas para que se conviertan en empresarios innovadores y compitan y sepan además las mañas de los chinos en materia de piratería, para ellos competir eficientemente con toda una maquinaria bien aceitada que empuje, que sería la maquinaria mexicana. Es una idea fabulosa. Por ahí va, ¿no? Efraín. Sí, definitivamente. Te voy a dar un dato como referencia. De 100 ideas innovadoras, solamente 3 se convierten en algo concreto que da beneficio. Es decir, si yo quiero en un año normal producir 100,000 ideas buenas, necesito tener en la entrada del embudo una cantidad enorme. Tenemos que involucrar a toda la sociedad para que ese talento individual aporte en un proceso que vaya filtrando esas ideas y que al final del día no tengamos 3, sino que tengamos las 1000 ideas a implementar y que puedan hacer nuestra sociedad mejor. Eso requiere un proceso formal, una serie de incentivos, y cuando lo analices desde esa perspectiva, pues no es poner un sistema, es una transformación de la forma de pensar y de ver lo que la innovación significa. Nos estamos moviendo en esa línea. Remato con una pregunta que rápidamente te pido la respondas. ¿Este gobierno lo ves como un gobierno reformista o paradigmático? Yo veo un cambio en paradigmas, yo veo que se avecinan una serie de reformas, Efraín, y me da mucho gusto, como mexicano y como ciudadano lo veo, y a final de cuentas veo que como mexicanos nos damos cuenta de que tenemos que jugar en las grandes ligas. Tenemos un equipo de primera línea y muy fuerte en cuestión de talento, y nuestro lugar está entre los grandes, como dentro del contexto internacional. Y eso requiere no solamente reformas, requiere cambios de paradigmas que empiezan en nosotros mismos y en nuestras familias. Para nuestros amigos, ¿qué es un paradigma? Es lo que nos enseñaron en un momento o aprendimos y que nunca cuestionamos por qué debe de ser así. Llegó el momento, yo creo, de cuestionarlo. Y de cambiarlo. Y de cambiarlo. Para mejorar. Para mejorar. Exacto. Todos como sociedad. No el gobierno, es todos nosotros. La única forma de cambiar a esta sociedad para poder crear los empleos, para poder quitar de la forma en la que viven de pobreza brutal 3 millones de niños mexicanos que viven además en esclavitud, trabajando sin oportunidades para estudiar, es creando un nuevo paradigma. Un paradigma que está por encima de todas las reformas que está generando el gobierno actual. A eso se refiere Alonso, y en ese paradigma la innovación es la madre de todas las estructuras de los paradigmas. Sin duda. Muchas gracias, Alonso Yáñez, socio especialista en sector público de Deloitte México, por haber estado aquí con nosotros para hablar del tema innovación y gobierno. Gracias.